Cuando los acuariófilos decimos que hemos montado un acuario biotopo, en realidad no lo estamos expresando bien, porque lo que montamos verdaderamente es un acuario donde recreamos o intentamos representar un ecosistema o microecosistema, ya que el biotopo sería la parte de ese ecosistema que está formada por elementos no vivos y, por otra parte, la biocenosis sería la parte de ese ecosistema que está formada por los seres vivos. ¿Por qué hago esta diferenciación? Que a priori parece que no tiene importancia, pero es el pilar base a la hora de recrear un ecosistema acuático en casa. Pues porque tenemos que tener bien claro el camino que vamos a seguir y lo que queremos conseguir en nuestro tanque. Y me explico. Hay dos formas, bajo mi punto de ver las cosas, de recrear un microecosistema, un acuario biotopo, entrecomillado, en casa, que es buscando un lugar en concreto que nosotros queramos recrear, o bien por otra parte, partiendo de la base de una especie que queramos mantener, buscar información del hábitat natural de esa especie y a partir de ahí empezar a recolectar información. ¿La diferencia entre hacerlo de una manera u otra? Pues cada uno tendrá su forma, pero yo prefiero elegir el pez y con base al pez o la especie que haya elegido, mirar las posibilidades que tengo de recrear el ecosistema donde ese pez vive, que no, como hace muchísima gente, por no decir la inmensa mayoría, que es enamorarse de un lugar, una masa de agua, un sitio en concreto y a partir de ese sitio en concreto recrear el ecosistema que quiere mantener en casa. ¿Problemas que nos podemos encontrar a la hora de hacerlo de esta última forma? Pues imaginaros, por ejemplo, que yo me enamoro de una zona que hay en el Mekong donde habita una especie preciosa y voy a montar el ecosistema en casa y me doy cuenta de que no puedo conseguir los elementos naturales que forman ese biotopo. Se me va a hacer muy difícil, dado lo que nos cuesta conseguir algunas especies o el tamaño de estas especies que pueden tener, albergarlas en un litraje u en otro, y por tanto, para mí, vuelvo a recalcar, es más fácil elegir la especie de pez que queremos mantener y a partir de ahí buscar toda la información que podamos sobre él. Por ejemplo, yo quería mantener un biotopo del sudeste asiático. En realidad, el sitio en concreto me daba igual, quería que fuera un acuario pequeño, como estáis viendo en las imágenes, al igual que el de los Aphyosemium, los Kili, quería que fuera de unos 20 o 22 litros. Entonces, a partir de ahí busqué especies pequeñas del sudeste asiático que yo pudiera mantener en 20 o 22 litros. Me encontré con los Trillochi pumila. ¿Qué me falta? Pues saber dónde habitan de manera natural esta especie tan bonita de peces. Una vez que lo descubrí, tengo que informarme qué rodea ese biotopo, que es la parte de los elementos no vivos donde va a vivir la biocenosis, los peces y los seres vivos de ese ecosistema. Entonces, a partir de ahí, voy informándome sobre el hábitat natural de, en este caso, los Trillochi pumila, voy informándome sobre el suelo que tienen que tener, el limo, las plantas que rodean esa biocenosis que junto con los peces y otras especies de seres vivos van a crear el ecosistema en sí y todo el conjunto que me va a hacer falta para recrear de la manera más fiel posible el hábitat natural de los peces. Es cierto que aunque más adelante en el vídeo abordaremos el tema de los parámetros y la estacionalidad, es súper importante cuando vamos a recrear un biotopo que tengamos presente lo que podemos obtener y lo que no, y lo que podemos meter en ese biotopo y lo que no. Yo, por ejemplo, no puedo poner roca volcánica en un ecosistema que yo quiera crear para los Trillochi pumila, ya no porque quede mejor o peor, porque en realidad si yo coloco roca volcánica y no hago nunca un primer plano del acuario, nadie va a saber que la roca que tiene este acuario biotopo no pertenece al sitio en concreto donde viven los Trillochi pumila, pero sí que es cierto que esta roca volcánica ya no me dejaría acercarme lo más fidedignamente posible a los parámetros naturales en los cuales tienen que vivir estos peces, que ese es otro capítulo súper importante que tenemos que tener en cuenta, los parámetros a los cuales vamos a mantener el hábitat natural
de nuestro biotopo. Cuando, por ejemplo, si vivimos en una ciudad como la de Albacete, que tiene un agua bastante dura, pero yo quiero mantener unos peces que se les antoja más el agua ácida que los pHs altos, pues debo jugar con el agua de osmosis mezclada con agua del grifo. No puedo meter roca calcárea porque me elevaría muchísimo el carbonato cálcico y por tanto el pH y la dureza del acuario, aunque la hubiera en su ecosistema, que no es el caso. Por otra parte, también tengo que tener muy claro la temperatura a la que estos peces viven y la estacionalidad, que es una cosa que muchas veces dejamos de lado, dejamos olvidada cuando intentamos recrear fidedignamente un acuario biotopo, porque no va a ser en la naturaleza el mismo tiempo en verano que en invierno. Cuando sea la época de lluvias, los parámetros del agua van a decaer ligeramente porque ese agua de lluvia va a cambiarlos por completo. En la época de sequía van a subir ligeramente las durezas del agua y todo eso lo tenemos que tener en cuenta. Con la iluminación, bien es cierto que prácticamente el 80-90% de los peces ornamentales que mantenemos en casa vienen de zonas tropicales, pero tampoco va a ser la incidencia de la iluminación la misma en la temporada de otoño-invierno que la de primavera-verano. Por ejemplo, yo lo que estoy viendo en el vídeo con una pantalla retroiluminada casera consigo darle ese tono ocre anaranjado al acuario y con los taninos ya le doy el punto, la guinda que va a hacer que se sientan los trillos y púmila en este caso como en casa.